Cuando se cruzan los 20 años, una de las certezas más absolutas para un soltero, y quizás el mayor deseo, es el matrimonio. Amén. Los jóvenes, desde que son adolescentes, comienzan en su mente a acariciar esa idea. Yo sé que todos han pensado en ello. Se empieza a vislumbrar esta etapa, sobre todo por ahí de los 20 años, y a veces es como única puerta de salida para escapar de dos cosas. Primero, la presión paterna. ¿Verdad que a veces la presión materna también casi nos quiere hacer huir de casa? Esa es una cosa. Y la segunda, queremos escapar de la propia ternura reprimida. ¿Me explico? Creo que sí. Los jóvenes dejan de ser niños y empiezan a ser adultos. Y de pronto se descubre, es un descubrimiento del joven, que somos dependientes. Es un descubrimiento que nace de pronto. Decimos, no puedo llegar a la casa a la hora que se me antoja, no puedo hacer todo lo que yo quiero, no puedo usar el coche de papá cuando lo necesito. ¿Qué estoy haciendo? Mi mamá me tiene cosidas sus faldas, dicen las chicas. Soy dependiente. Y de repente se vuelve una obsesión en el joven la idea de ser independiente, ¿sí o no? Ah, si yo no tuviera que ir a la escuela. Ah, si yo tuviera que llegar a casa pues después de las 12 de la noche. Ah, si yo no tuviera que pedir permiso al viejo. Ah, si yo no tuviera que estar oyendo los sermones de la jefa. ¿Cuántas cosas interesantes pensamos que podríamos hacer o disfrutar si pudiéramos zafarnos de esa dependencia paterna? Piensan, qué maravilloso será el poder hacer desbordar toda la ternura y los sentimientos reprimidos junto con ese cónyuge ideal que está aquí en nuestra mente o en nuestro corazón, y nos hacemos una serie de castillos en el aire y comenzamos a pensar qué bonito será la vida conyugal y cuántas fantasías nos hacemos y cuántos sueños, y a veces volamos, y tanto volamos que parecemos los personajes de Shakespeare, Romeo y Julieta, ¿no? Y si no leemos literatura, porque ahora ya no se usa, los jóvenes, quizás ahora si no volamos en Shakespeare, volaremos aunque sean los personajes de la última novelita cursi de Corín Tellado, pero sí volamos de cualquier manera, ¿no? La gente dice, cuando me case, ¿a poco no han pensado eso? Ay, cuando yo salga de la casa paterna, cuando yo. La realidad es que el joven se descubre dependiente y no lo soporta, y es que ya crecieron, ¿sí o no? Pues yo los veo muy crecidos a todos. Ahora ustedes quieren ser independientes, quieren ser libres. Y esa idea de libertad se vuelve chifladura, a veces se vuelve obsesión, tanto en uno como en otra. Por eso muchos escapan de casa. El problema es que regresan. A veces vienen los papás y me dicen, ay, mi hijito hermosísimo, preciosísimo, se fue de casa. Le digo, no te preocupes, cuando se le acaba el dinero y la ropa limpia, viene de regreso. Y regresan otra vez. Otros se van al ejército, a la armada o a una escuela bíblica lejos de casa. Y con tal de escapar de esta presión, ¿verdad? Otros se van a vivir con otros familiares. Los más audaces, diría yo, los más tontos, se van con el novio o se roban a la novia y se convierten en padres y madres solteros y luego se arrepienten. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Porque los jóvenes nunca se han sentado toda una tarde a estudiar este asunto de la dependencia y de la independencia. No han escudriñado en la Biblia para encontrar el sentido que Dios le da a esa libertad que ustedes ansían. Lo ven como una cosa así pasajera, pero no saben concentrarse una tarde y mirar, bueno, ¿cómo está este asunto, no? Por eso esta tarde vamos a reflexionar un poquito sobre esto y vamos a normar nuestro criterio, pero al criterio de Dios, para que vayamos mirando cómo son las cosas, no como yo las imagino, las sueño o las quisiera realizar, sino como son. Y vamos a mirar algo con respecto de la independencia humana. Salmos capítulo 119, verso 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Padre, queremos poner delante de tu presencia esta palabra que es tuya y darte gracias que podemos reunirnos para meditar sobre ella. Y Señor, en esta tarde deseamos verdaderamente que la administración de tu palabra nos abra nuestro entendimiento y comencemos a entender las cosas de la vida futura. Señor, que podamos desde esta etapa, desde este tiempo juvenil, mirar las cosas como tú las has diseñado. Senos propicio, estamos atentos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo leo la Biblia, descubro una cosa muy importante. Dios creó al hombre y a la mujer
para ser libres, absolutamente libres. Pero al no conocer los seres humanos el concepto divino de la libertad, ellos mismos se enredaron y se hicieron cautivos a sí mismos por sus propios impulsos, por sus propios caprichos o instintos o pecados. Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero el problema del hombre es que usa de esa libertad como ocasión para la carne. Y por eso no puede el hombre ser independiente. Es tan importante para nosotros encontrar esa independencia. Por eso el joven debe estudiar este asunto de la dependencia o independencia antes de querer ser libre o antes de querer casarse. Cuando un joven se descubre dependiente, es cuando advierte que está sometido, que está subordinado y que está sujeto a sus padres. Cuando tiene dificultad para moverse dentro de casa, cuando quiere ser él y sabe que no puede ser él, porque tiene determinados límites que le han fijado sus padres, es cuando no solamente no aguanta esto, sino que a veces le revienta. Y por eso los jóvenes se rebelan a esa dependencia de sus padres. En la generalidad los jóvenes no estudian esto ni investigan, sino que solamente se rebelan. Por eso se llaman rebeldes sin causa. Es muy sencillo, ¿no? Porque no hay una causa para esa rebeldía. Ahora, lo más interesante es que la Biblia habla de los rebeldes sin causa. Vamos a ver qué dice Dios con respecto a este tipo de rebeldes, para que veamos cómo Dios no se agrada de esta actitud del joven. Salmos 25, verso 3, la segunda parte dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ya ve cómo todo está en la Biblia. Gloria al Señor. ¿Cuál es la causa de la rebeldía? Que muy pocos han mirado que la disposición de Dios es que el joven, mientras es soltero y vive en la casa paterna, esté sometido, subordinado y sujeto a sus padres. Así está dispuesto. Vamos a verlo. Levítico capítulo 19, verso 3. Solo la primera parte del versículo. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Qué quiere decir esto? Para un hijo, los padres tienen el lugar de Dios. Miren que esto es muy serio, es muy grave. Van a decir, pues qué chiste, tú eres papá. No, ustedes un día serán papás. Y mamás también. Y ustedes ocuparán el lugar de Dios delante de sus hijos. ¿Por qué? Para un hijo existe esta responsabilidad por cuanto tiene que temer a Dios a través de temer a sus padres, porque de esta manera el hijo va aprendiendo a temer a Dios. Si el hijo no se somete en temor a sus padres, quizás no pueda aprender a temer a Dios. Yo recuerdo un texto que estamos mirando siempre cuando hablamos a los jóvenes, Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El hijo aprende a obedecer a Dios a través de obedecer a sus padres en todo. Claro que aquí entramos en muchas dificultades, porque algunos me dirán, oye, pero pues mira, mi caso es diferente, mi papá es esto, mi papá es otro. Quizás haya una serie de dificultades en algunos casos, pero la realidad es que la Biblia dice, obedeced a vuestros padres en todo. No dice los lunes por la mañana o los sábados por la noche, sino en todo. Porque esto agrada al Señor. Si el hijo no obedece a sus padres, difícilmente un día obedecerá a Dios. La rebeldía le llevará un día a rebelarse contra Dios. Ustedes me dirán, exageras. No, he visto y he tenido casos en la oficina de personas que tuvieron una infancia y una juventud exactamente fuera del plan de Dios y sufren las consecuencias porque después no pueden ni temer ni obedecer a Dios porque no han aprendido. Esto tiene que mirarse así, a la luz de la palabra, para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Un hijo, aunque crezca mucho, tiene que estar sometido, subordinado y sujeto, es decir, dependiente de sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Sometido quiere decir poner nuestra voluntad bajo la voluntad del otro. Mire que esto tiene sus dificultades, sobre todo cuando somos jóvenes. El joven tiene de por sí un sentido innato de dependencia y de rebeldía. Subordinado quiere decir ser dependiente de otro. Y sujeto quiere decir estar bajo el dominio, el señorío o la disposición de otra persona. Claro que esto no le gusta a los jóvenes porque pues no hay para dónde hacerse. Pero esto es lo que en la Biblia Dios marca como la dependencia indicada de los hijos con respecto de sus padres. ¿Podrá un joven sacudirse esa dependencia que en multitud de ocasiones es una carga? ¿Qué opinan? ¿Podrán sacudirse esa dependencia? ¿Sí o no?
Pues la respuesta es sí y no. Me voy a explicar. La respuesta es sí nos podemos sacudir esa dependencia en dos formas. Cuando aprendemos a vivirla alegremente. Es muy diferente vivir una dependencia a fuerzas que conocer la disposición de Dios y vivirla alegre todo el tiempo. Si es así como tiene que ser, pues ¿para qué me preocupo? Pues mejor la vivo alegremente y no tengo problema. Si los jóvenes conocen la voluntad de Dios al respecto, y la aceptan y la viven, a partir de ese momento son independientes. Esto quizás un día alguno de ustedes lo descubra, o a lo mejor alguno ya lo descubrió. Una vez les conté, uno de mis hijos, cada vez que va a salir a algún lado, pide permiso, me dice a qué horas va a regresar, sin que yo le diga nada, me dice con quién va a ir, me dice qué va a hacer y dónde va a estar. Si yo lo busco, ahí está. Nunca llega un minuto tarde. Yo no tengo ningún problema con ese hijo. ¿Por qué? Porque él es independiente. Claro que avisa y pide permiso para todo, pero yo casi nunca le niego nada. Salvo que de repente vea una compañía pues que veo que no es lo adecuado, pues le digo, oye, creo que no te conviene la compañía de tal o cual persona, eso es todo. Sin embargo, te respeto en tu opinión, si tú quieres de todas maneras esa amistad, tú sabes, a mí no me parece, pero si a ti te parece, adelante. Uno puede ser libre cuando es joven, cuando puede aceptar esa sujeción, ese sometimiento, esa subordinación alegremente, porque el estar sometido, subordinado y sujeto a los padres no debe ser una carga, sino un gozo por cuanto estamos obedeciendo a Dios. Para el joven cristiano debe ser de esta manera. Juan, ¿haz esto? Sí, papá, con mucho gusto. Rápido. Celia, ¿quieres hacer esto otro? Claro, mamá, por supuesto. ¿Contestan ustedes así? Ese amén fue más falso que un billete de 6 pesos. Tenemos un día que llegar a estas respuestas decididas. Nada más que llegar a una respuesta decidida requiere entendimiento de la vida juvenil en Cristo. Nada más. No de la vida juvenil, sino de la vida juvenil en Cristo. Porque como ustedes están orando a Dios, están mirando la Escritura, están testificando, están haciendo una serie de cosas en cuanto a la vida cristiana, pues no cuesta ningún trabajo. Cuando yo invité a Marcos Witt, recuerdan el chico de la convocación, 23 años, no me pueden decir que es un niñito, es un joven adulto, ¿no? Estábamos en Guadalajara y le dije, oye, ¿no te gustaría venir y ministrar en la convocación que vamos a tener allá en Calacoya? Y me dijo así, con una sonrisa y un gran desenfado, pediré permiso a mi papá. Y es su padrastro, yo conozco a su familia. Se me hizo como que no, ¿verdad? Y sin embargo, pues yo miré después a su padre y le dije, oiga, invité a Marcos, su hijo, a que viniera a la convocación, ¿usted qué opina? Y estos jóvenes, y le echó ahí una buena, ¿no? Pues es que tenemos una escuela bíblica en la casa y pues no lo atiende porque anda viajando aquí, viajando acá, quiere andar por todos lados y... Bueno, le dije, pues es que él le va a preguntar a usted, si usted le da permiso, él vendrá y si no yo busco a otra persona. Él se sabía dependiente de autoridad, miren qué interesante, y no hubiera venido sin el permiso paterno, no hubiera venido. Por eso Dios le usa. Y por eso él cuando actúa, usted lo vio ministrar aquí arriba, actúa como una persona completamente independiente. Él es feliz, él acepta el sometimiento paterno con una gran alegría. Tenemos que aprender de estas cosas. Ahora, segundo, la respuesta es, sí nos podemos sacudir esa dependencia de la casa paterna cuando nos casamos. En ese momento nos la sacudimos. Mire qué sencillo, ¿no? A partir de ese día, ningún joven, ninguna jovencita están más sujetos a la dependencia paterna. Y si la mamá quiere meterse en los asuntos del matrimonio recién casado, con toda tranquilidad usted les puede decir, mamá, no te metas. Claro, con palabras un poco menos ásperas, ¿no? Cuando el joven se casa o la joven ya no está sujeta a esa dependencia. Imagínense que de repente alguien está casado y que la mamá diga, oye hija, pero llegas temprano a la casa, ¿eh? Pues, ¿qué? Ya la mamá no tiene nada que ver. La chica puede llegar a las 3 de la mañana, tranquila, ¿no? Con su esposa del brazo, por supuesto. Sí, no, tampoco. Ya no estamos en ese momento más sujetos a la dependencia paterna, pero la respuesta también es no. O sea, por eso le decía que sí y no, por cuanto seguimos dentro de una dependencia.
El casado cambia la dependencia de sus padres por la de Cristo, en el caso del varón, y la chica casada pasa a tener una dependencia en su esposo. Como ven, la independencia específica no existe. La rebeldía o la dependencia a la autoridad es sin causa, por cuanto todo ser humano en este planeta es un ser dependiente. Todos somos dependientes. No conozco a alguien que sea absolutamente independiente, porque no existe la independencia absoluta, salvo en el ámbito espiritual. Ustedes tendrán que ir descubriendo todo esto. Todos estamos subordinados a alguien siempre. Todos dependemos siempre de alguien. Vamos a ver por qué. Primera de Corintios capítulo 15, versos 27 y 28. Habla el Espíritu Santo a través de Pablo y dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Jesús mismo aprende la sujeción. Y pues Él es nuestro ejemplo. ¿Qué hizo el Señor? Aprendió la sujeción. Vamos a mirar cómo la aprende. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. No tenía ninguna necesidad, Señor, de sujetarse, y sin embargo estaba sujeto a ellos. Ahora, cuando adulto, ¿qué hace? No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Recuerdan esta frase en Juan? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Aquí está el ejemplo fundamental. El Señor no trata de hacer su propia voluntad, no obstante que Él tenía toda la facultad y toda la autoridad y todo el poder. Podía haber usado incluso su facultad divina. No la usa. Es hombre para poder enseñarnos a estar sujetos. Y en el momento más difícil que yo vi en Jesucristo, en el más duro, en el más áspero de su vida, Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué ejemplo, ¿no? Para que no haya duda de que ni el Hijo de Dios actuó de una manera independiente. Yo veo a muchos jóvenes en esta época queriendo vivir independientes y no pueden. Aparentan independencia, pero son dependientes del tabaco, del alcohol, de las drogas, del sexo, de la música rock y de tantas cosas más. Totalmente dependientes. Y dicen: no, yo me puedo dejar crecer el pelo hasta que me llegue a la cintura, me vale. Y son dependientes de esas cosas, porque si les cortaran el pelo se sentirían desnudos. Es una dependencia. O sea que tendremos que empezar a mirar que estos son más dependientes que los demás. Es que no puedo dejar... Pues estás dependiente, ¿no? Del tabaquito y de la mota y de todas las cosas que ahora se fuman, ¿no? Es que no puedo dejar esto y lo otro, no puedo, pues estás dependiente. Y siempre seremos dependientes, aun cuando salgamos de la casa paterna, aun cuando nos casemos. Entonces, ¿cuál será el secreto para alcanzar independencia? Si volvemos al salmo que leímos al principio, ¿cuál era? 119 verso. Qué bueno que están todavía aquí. Ese verso dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hermanos, yo pienso que por aquí anda la clave del secreto de ser independiente. Buscar tus mandamientos significa encontrarlos, porque no voy a buscar una cosa sin querer encontrarla. Buscar significa encontrar, encontrar significa vivir los mandamientos, y vivirlos significa guardarlos, o sea, obedecerlos. Y dice un versículo antes, en el verso 44, entonces guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Este es todo el secreto para poder ser completamente independiente. Así que si un día piensas casarte, buena obra deseas, pero tendrás que empezar por estudiar y meditar sobre este asunto. Comenzarás por mirar tus conceptos y sobre todo los motivos que te impulsan hacia el matrimonio. Les recuerdo que el matrimonio no es una comezón, ni es una necesidad fisiológica. Tendremos que empezar a mirar si entre muchos está el emanciparte de la autoridad. El matrimonio no sería el camino. No sería el camino. Si quieres ser independiente, tendrás que aprender el camino de la libertad, que es buscar los mandamientos de Dios y obedecerlos. No hay otro camino. Se los digo porque yo pasé por la edad de ustedes
Pues como todo joven, nada más que ustedes tienen una ventaja, ustedes están en Cristo, yo no estaba, y no encontré nada, encontré pura basura. Buscar los mandamientos de Dios y obedecerlos. Esta es la clave de una libertad en el joven y en la joven. Porque el Señor dice en el Evangelio, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que Jesús mismo nos dice cuál es el concepto de la libertad que todos andamos buscando. Conocer la verdad. Nada más que la verdad que yo sepa, casi con 50 años de vida, está solamente en la Biblia. Yo busqué la verdad por años, iba a decir por siglos, pero no puedo mentir. Pero es que de veras yo buscaba la verdad y me metía aquí, me metía acá y buscaba aquí, leí este libro y preguntaba y no encontré nada hasta que leí este libro. La verdad está aquí y esa verdad es la única que nos puede llevar a ser completamente libres. Ahora, si permanecierais en mi palabra, ustedes ya saben qué significa permanecer en la palabra. Aunque si quieren ver cómo le explica el apóstol Santiago, es muy interesante. Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Hacerla. Miren qué sencillo. Esto lo dice en Juan. Si sabéis estas cosas, dice el Señor, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hacer es muy importante. Me gusta mucho como dice el Salmo 1, seréis como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace será prosperado. Esto es lo que Dios está buscando. Jóvenes capaces de hacer lo que Dios quiere, con toda la dificultad que esto significa para un joven. Es posible. ¿Por qué? Porque Jesús fue joven y pudo. Y si Él pudo, nosotros podemos. Quizás alguno diga, oye, ¿qué no me llamaste para hablarme del matrimonio? Sí, porque ya te metiste en muchos enredos y no me has hablado nada del matrimonio. Estoy hablando del matrimonio. Este es justamente lo que es necesario empezar a pensar antes de pensar en matrimonio. Esto es lo que yo llamo los prolegómenos del matrimonio. Si solo hablamos de lo romántico y de los detalles sentimentales y de las ilusiones bobaliconas y olvidamos esta base, sí, porque hay una base en la Biblia para empezar a mirar todo el resto, si olvidamos esta base, nunca tendríamos un matrimonio estable. La mayor parte de la gente que yo he tratado en consejería matrimonial es porque nunca miró este sentido de la dependencia y de la independencia. El cimiento del matrimonio se pone justamente sobre los mandamientos que Dios tiene expresados en su palabra. Este es el cimiento. Por eso ustedes están en un estupendo momento para empezar a mirar todo esto, descubrirlo en la Biblia. Quizá yo no les descubra todo, para que ustedes tengan tiempo de descubrir el resto. Pero esto es lo único que puede no solamente dar felicidad, sino producir independencia y libertad en tu futuro matrimonio. Y esto aun cuando tengamos que vivir permanentemente bajo dependencia. O sea que no tiene nada que ver la dependencia paterna con la libertad que podemos obtener mientras caminamos hacia ese momento del matrimonio. A ver, varones, si se casan ustedes, ¿de quiénes van a ser dependientes? Jesucristo. Jovencita, si te casas, ¿de quién vas a ser dependiente? De tu esposo, aunque te cueste trabajo. Ahora, ¿podrán ambos, joven varón, joven mujer, ser libres? Sí, ¿cómo? Obedeciendo a Dios. Este es el sentido profundo que tienen estas cosas, obedeciendo a Dios. Esto si quieres un buen matrimonio, porque si te conformas con esa medianía y esa mediocridad que se vive en el mundo, en el matrimonio, nunca harás tuya la bendición que Dios te tiene preparada. Para un joven cristiano Dios tiene una bendición extraordinaria. ¿Cómo quisiera que ustedes tuvieran 50 años para que la vieran? Yo la veo encima de sus cabezas, pero ustedes no la pueden ver, porque apenas tienen 20. Por eso, ahora, antes que tengas que enfrentar un problema conyugal, prepárate para que puedas caminar en libertad. El salmista dice, andaré en libertad. Y esto es una de las ambiciones de todo ser humano, andar en libertad. Tú tienes la ventaja que otros no tuvimos, saber estas cosas antes que tengas que padecer por no saberlas. Cuando llegues espero que no, a la consejería matrimonial y tengas que decir a una persona, hermano, ayúdame a ver qué dice Dios en la palabra porque no puedo con el matrimonio, pues será porque ya estás padeciendo las cosas que no supiste antes, pero tienes esta oportunidad de saberlo ahora.
No continúes en las tradiciones de tus padres, ni de tus abuelos, ni de tus bisabuelos, ni de tus tatarabuelos. Es una desgracia la tradición en México, es una verdadera desgracia. Yo quisiera que se cayera como un edificio, de veras, pero por desgracia no se ha caído. Y esta tradición la seguimos arrastrando y hay una serie de mitos y de leyendas en torno al matrimonio que un día tendremos una sesión especial para acabar con todo eso y le vamos a prender fuego. De esa dependencia ancestral sí te puedes emancipar, absolutamente. De ahí sí hay que ser independiente. Conoce lo que Dios diseñó antes de casarte para que puedas disfrutar plenamente de la vida matrimonial. Ese momento va a llegar y entonces tú podrás ser un ejemplo de matrimonio en la iglesia y en tu comunidad. Nada más que acuérdate que siempre seremos dependientes, siempre. Pero es posible alcanzar por el Espíritu esa independencia y esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, que está expresada en Romanos. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser libre, pero solamente alcanza esa libertad obedeciendo. Y eso te vendrá no con la edad, no con la madurez, no te entrará como ciencia infusa o por ósmosis, sino que tendrás que descubrirla. No es algo que, mi papá me dijo una vez, matrimonio y mortaja del cielo baja. A ver cuándo me llega. No. Esas son las tradiciones que... No vaya a ser que te llegue la mortaja antes. Tenemos que dejar muchos dichos afuera, muchos dichos. Tendrás que descubrirla. Este es el reto para el joven cristiano, descubrir esto en la palabra de Dios, buscar en la Biblia. Una vez que tú tomas una Biblia en la mano, comienzas a encontrar esos mandamientos. Hay muchas cosas en la Biblia que un joven tiene que encontrar personalmente y subrayar con rojo. Esto es para mí. Pero tenemos que descubrirlos personalmente. Y una vez que los hemos encontrado, empezar a guardarlos. Es decir, empezar a obedecerlos, empezar a vivirlo. Vivir estos mandamientos. Y entonces serás bendecido. ¿Por qué? Porque te propusiste andar en libertad, porque buscaste los mandamientos. ¿Sí? Tenemos un tiempo para preguntas y respuestas, pero dentro del tema. No vayan a preguntarme de la abuelita o de otra cosa, sino dentro del tema, de la dependencia o de la independencia. Madre, y hay casos en los cuales son huérfanos. La autoridad, ahí dónde está, dónde se siente. Básicamente cuando un joven no tiene a su padre, necesita una identificación masculina. Normalmente obtiene nada más la identificación con alguna persona de confianza de la familia. A veces es un familiar, a veces es un amigo, a veces es un ministro o alguna otra persona, ¿no? Pero la dependencia sigue siendo hacia la madre. Aunque para un joven es difícil, sobre todo después de los 20 años, sujetarse a su madre, por lo que Proverbios dice con respecto de no menospreciar a la madre, uno tiene que sujetarse a ella, por cuanto por Efesios 6 tenemos que honrar a los padres. Y la mejor honra para una mamá es que su hijo se le someta. A veces la mamá no sabe educar a un hijo varón de tu edad. ¿Cuántos años tienes? 25. Sin embargo, tú tienes la adultez necesaria para saber respetar y no despreciar su mandato, su autoridad. En el caso de un huérfano, pues básicamente tiene tutores. A veces tiene padrastros, pero los tutores vienen a ser para él la autoridad. Habría que ver qué tipo de tutores, ¿no? Porque no se sabe si según el caso, ¿no? He tenido casos de algunos jóvenes que vienen a hacerme preguntas cuando no tienen padres en la carne y le digo, pues si tú no tienes a alguien a quien sujetarte, sujétate a Cristo. Aunque no estés casado, Cristo es tu autoridad y comienzas a caminar. ¿Contesto tu pregunta? Yo todavía veo raíces de matriarcado en México, pero la Biblia no lo contempla. Es decir, Dios en su diseño de la familia siempre dio un lugar al varón. Ahora que estudiemos esto veremos cómo para el varón no es fácil por cuanto tiene que tratar a la mujer como vaso frágil, como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida. Y si no la trata así, cuando ora a Dios, Dios no le escucha. Pues es un problema ser varón cristiano. Porque si yo no soy varón cristiano puedo patear a mi esposa y no tengo ningún problema. Sí, ningún problema. En México muchos varones patean a sus esposas y a sus hijos y viven como sultanes frustrados, pero así viven. Pero la realidad es que cuando yo acepto a Cristo, me someto a Él, o sea, dependo de Él, y entonces Él me impone las cosas que yo debo hacer. Y si yo trato mal a mi esposa,
me hinco y hago oración, mi oración no pasa del techo ni de la cabeza, es decir, no sirve de nada y no puedo vivir mi vida espiritual. Entonces, imagínense el problema que tiene el varón, no es tan sencillo. Claro que cada uno en su responsabilidad. Ahora, Dios va a tomar cuenta de la familia al varón, así como Eva metió la pata, pero Dios le reclamó a Adán. Así es, y siempre tendremos los varones que responder delante de Dios. No contempla la Biblia la liberación de la mujer. Es un concepto netamente sociológico, producto de una sociedad que no sé a dónde camina. No le veo posibilidades de ir en contra de lo que Dios dice. La mayor parte de las parejas que yo he tenido bajo consejo, en donde la mujer ha tratado de usar los pantalones y mandar en casa, esa familia camina al revés y tiene una serie de problemas gravísimos. Y cuando yo doy una plática a los matrimonios sobre autoridad, pues algunas señoras me miran feo, ¿no? Me miran muy feo y luego me reclaman y le digo, yo no hice la Biblia, reclámale al Espíritu Santo. Yo tengo que predicar lo que Dios dice. Y le digo además, si tú te sujetas a lo que Dios establece, vieras que a gusto se vive. ¿A poco? Me dicen, tengo 22 años en mi matrimonio de estarlo mirando y funciona de primera, de maravilla. Esto se lo dice un hombre feliz, ¿eh? Pregúntele a mi esposa, pues, si no me cree. ¿Alguna pregunta? ¿Tradición como en México o cómo lo contempla? No, la Biblia lo contempla de una manera diferente, nada más que se me escapó ahorita el versículo. Está en Proverbios, siempre le da al padre primacía. A excepción hecha del versículo que miramos hoy de 19:3 de Levítico, todas las demás veces en que Dios habla de una pareja casada, habla primero del padre y luego de la madre, siempre. O sea, recuerden el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Toda la Biblia en que se sitúa esto, a excepción de que leímos hoy, todas, el padre es primero, la madre es después. Pero la tengo que encontrar. ¿Quieres mirar 6:20 de Proverbios en tu Biblia, por favor? Fíjense qué hermoso habla aquí Dios. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí está hablando de mandamiento y de enseñanza. O sea, la responsabilidad de la educación es de dos. Nunca es de uno o de otro, sino de dos. A veces el varón elude la responsabilidad, pero por convenenciero y comodón. Nada más conozco, muchísimos, ¿no? Les he tenido que jalar la oreja ahí en la oficina porque no quieren atender a su labor masculina dentro del matrimonio. Pero aquí está el mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre. Y luego dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Es bonito. Así que usted, en vez de traer cositas colgadas en el cuello, ya sabe lo que tiene que colgarse. El mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre. Eso sí dice, átalos, enlázalos a tu cuello. Qué hermoso, ¿no? ¿Les parece bien? Otra más. ¿Dónde llega la sujeción o la sumisión de la mujer en el matrimonio? Es decir, la mujer puede... O sea, ¿hasta dónde puede la mujer tomar iniciativa o desde dónde puede tomar iniciativa? ¿Puede tomar decisiones? ¿Puede o no puede hacerlo? Bueno, lo que no puede tomar la mujer es la autoridad o la decisión. Es decir, la mujer es la consejera, la que está siempre siendo consultada para las decisiones del hogar, pero no es la que toma las decisiones. Alguien dijo que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, que le hace hacer así o le hace así. No. Un ejemplo. Mi esposa necesita un sofá cama. Me dice, oye, necesito un sofá cama. Muy bien. ¿Ya lo miraste? Sí, ya lo miré. Ya fui hacia Rogoc o a Liverpool o a donde sea y ya vi el sofá cama. ¿Cuánto vale? Pues vale tanto. ¿Quieres verlo? Sí, lo vemos, platicamos, es decir, qué tan importante es, cuál es la utilidad que va a tener, tenemos dinero para comprarlo. Y entonces yo le digo, cómpralo. Ella no va y lo compra si yo no le digo, cómpralo. Esto es clave en la vida conyugal, porque si lo compra y cuando llega el estado de cuenta yo digo, ay, ¿y de qué fue? Es que compré un sofá cama, ya se armó, ¿no? Ahora, Dios contempla esto por esta razón. La armonía conyugal significa que tenemos que estar en constante acuerdo. No es para que yo tome decisiones porque soy el varón, la cabeza. No. Si yo voy a tomar una decisión, le consulto. Oye, fíjate que creo que deberíamos hacer esto. ¿Qué opinas? Bueno, ella me dice, pues mira,
considero que esto sí, esto no. Dialogamos, es decir, nos ponemos de acuerdo. Y luego decimos, oye, pues yo no sé cuál sea la decisión, ¿tú cómo ves? No, yo no estoy muy segura. Oramos, ¿qué te parece? Cuando nosotros dialogamos y nos ponemos de acuerdo, podemos tomar una decisión, pero normalmente el varón dice lo que hay que hacer. Ahora, si tenemos duda, vamos a orar. Entonces, oramos juntos y preguntamos a Dios. Hay decisiones muy graves en la familia. Ustedes un día van a, por ejemplo, a tener que tomar una decisión. ¿Cuántos hijos vamos a tener? Es una decisión seria en el matrimonio, grave. Y esto no es algo que diga él, pues, ¿qué te parece 4? Y el otro diga, ¿qué te parece 6? No. Consultamos y Dios nos da respuestas. Y entonces las decisiones en el matrimonio se vuelven tan sencillas como buscar a Dios, o sea, otra vez volvemos al punto. Andamos en libertad cuando buscamos sus mandamientos. Vemos la Biblia, oramos juntos, estamos en comunión uno con otro y con Dios. Se vuelve muy sencilla la decisión. Oremos. Señor, tu palabra es viva, eficaz, es sencilla. Te damos gracias porque tú nos explicas las cosas de esta manera. Dispón, Señor, de nuestras vidas. Sé con nosotros. Toma de estas vidas juveniles que ahora están aquí buscando, Señor, en tu palabra algunos detalles y algunas cosas necesarias para su vida futura. Ve preparando sus vidas y sus corazones para el matrimonio futuro. Yo sé, Señor, que en unos años tú les estarás guiando para unirse a un varón o a una chica que tú ya tienes preparada para cada uno de ellos. Permite, Señor, que esa elección sea solamente en Cristo, para que seas tú quien busque la ayuda idónea, seas tú quien una a los jóvenes aquí presentes y podamos tener, Señor, en la próxima década, en el próximo siglo, matrimonios ejemplo. Permite, Señor, que estos jóvenes puedan andar en libertad porque buscaron tus mandamientos. Gracias, Señor. Amén.